Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta que nos deja el segundo año del Congreso que termina hoy. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 20 de junio. La reforma a la educación tuvo sus días contados desde inicios de esta semana. Y las razones no son solo el paro del sindicato de maestros FECODE. Influyó el desorden interno del gobierno, la palabra empeñada de la ministra de Educación Aurora Vergara y no tener las mayorías precisas en el Senado. Una realidad completamente diferente a lo que sucedió con la reforma pensional, que se consolida como el mayor logro del gobierno en 2 años de Congreso. Hoy acaba el segundo año de sesiones y con las lecciones de esta última semana miramos cómo pinta para el gobierno, la coalición y la oposición la tercera legislatura que arranca apenas en un mes. Gerson Ortiz, te dije que nos íbamos a ver muy seguido esta semana. Gracias por volver. Gracias, Tatiana, por la invitación. La atención de esta semana estuvo en las plenarias de Senado, que de lunes a miércoles las manejaron la oposición por el estatuto de oposición. Y eso frenó el avance de la reforma a la educación. ¿Cómo influyó esto en que la reforma hoy se haya archivado? Tatiana, esa es la narrativa que quiere imponer la bancada del gobierno, que fue por culpa de que las 3 sesiones fueron de la oposición que no se dio el debate. Que tal vez ellos pudieron haber tenido los números para hacer aprobar cualquiera de las 3 ponencias que había para la reforma a la educación y que la oposición no los dejó por eso. Pero eso es falso. ¡Wow! El gobierno no tenía los votos para aprobar su ponencia de la reforma a la educación, es decir, la segunda que se rescató del pacto histórico. El acuerdo o el ambiente en el Senado era respaldar el texto que se había logrado votar en la comisión primera, que era la garantía del consenso con los partidos de oposición y con algunos independientes, porque disipaba miedos, mostraba que sí se podía hacer un acuerdo y demás. Pero como el gobierno se alejó de esa ponencia y la bancada del pacto histórico hizo lo mismo, pues mandó muy mal mensaje del gobierno echándose para atrás con otra ponencia alternativa. Todo esto dejó muy mal para la ministra de Educación, Aurora Vergara, pues porque echó para atrás el acuerdo. Además dejó en evidencia que no conoce mucho la mecánica legislativa. Es que es increíble que nadie le hubiese dicho que la oposición tenía 3 plenarias esta semana. Y quedó desautorizada por sus colegas. El ministro del Interior estaba matando la reforma desde el lunes. Incluso el mismo presidente. Acá el run, Tatiana, que hizo hoy con el Congreso es que se habla de una conversación muy tensa que tuvo la ministra Vergara con el presidente Petro por no atender todas estas quejas y el ambiente que estaba alrededor de la discusión de la reforma a la educación. Y también hay que meter en este barco de responsabilidades, no corresponsabilidades, a las ponentes que hicieron ese acuerdo en la comisión primera, que fueron las senadoras María José Pizarro y Clara López. Ellas avalaron ese acuerdo inicial de esa famosa enmienda a la comisión primera, suponiendo que cuando el debate llegara al cuarto debate, si es que lo agendaban, pues podían darle manejo a las proposiciones y a las quejas que llevaban de FECODE y demás. Salud y educación fueron las 2 grandes reformas hundidas del gobierno este semestre, pero al mismo tiempo el gobierno se anotó 2 goles con la pensional que pasa a sanción presidencial y salvando la laboral que queda viva para el siguiente semestre. ¿Cómo, Gerson, se explica esa diferencia de estrategias en el mismo gobierno? Tatiana, uno tiene que revisar uno a uno los avances de cada proyecto. Hay una cosa interesante y es que uno de los errores que tuvo la reforma a la educación fue no haber hecho el trámite al revés. Es decir, que los 2 primeros debates arrancaran por el Senado, donde el gobierno no le va muy bien, donde tiene que demorarse un poquitico más, y que después terminara en Cámara, donde tiene un mejor manejo, como pasó, por ejemplo, con la pensional. Claro. Ese es uno de los meaculpas del pacto histórico y es tal vez uno de los cambios que se plantean para el tercer año legislativo. También falló el tema de los tiempos, Tatiana. Como es una ley estatutaria, la de la reforma de la educación, tenía que salir sí o sí en un año y con mayorías absolutas. Y en la Cámara el debate, el trámite de la reforma de la educación duró 8 meses. ¡Wow! Entonces a la comisión en primera del Senado llegó en tercer debate en mayo, o sea, básicamente tenía un mes para que llegara a plenaria, los tiempos muy encima. Lo otro es que cuando se tratan de estas leyes estatutarias, pues entre menos artículos tengan, mucho mejor les va. El proyecto original de la reforma de la educación llegó con 20 artículos, pero cuando salió de la Cámara salió con 45. No. Porque en medio de todo esto pasó la coyuntura de la Universidad Nacional. Entonces metieron el artículo de la elección directa de los rectores y eso calentó el parche en otros debates. Y bueno, pues el pecado original de todo esto del gobierno es que no tiene la fuerza suficiente en la Comisión Primera del Senado, que es la más mediática, en la que hay por lo menos 6 presidenciables del 2026. Claro, ¿y a quiénes le beneficia hundir la reforma en términos políticos? Porque todo el mundo está saliendo a decir que gracias a ellos se hundió. Tatiana, le damos trinos y se va a dar cuenta que todos están sacando pecho. FECODE está diciendo que el paro sirvió y que mover más de 5.000 maestros a la Plaza Bolívar ayudó a archivar la reforma.
Llevaban 3 días en la Plaza Bolívar cantando, echando poemas, 10.000 cosas en un festival artístico que hizo ruido en las puertas del Congreso de la República. El gobierno está diciendo que escuchó a FECODE con la ponencia alternativa, que intentaron darse la pela, pero que la oposición no los dejó. Y la oposición está saliendo a decir que evitó que se aprobara un proyecto que estatizaba la educación y que todo esto muestra que al gobierno no le gusta conciliar. Entonces, finalmente, uno puede decir que todos los astros se alinearon para que esto sucediera. El paro, las divisiones del gobierno, los 3 días de la oposición manejando la plenaria. Conclusión, no hay reforma en la educación. Volvamos a esto de los 3 días de la oposición en Senado, porque eso sí limita qué sale y qué no, y la torta como que se voltea, no solo para el gobierno, sino para la oposición, que queda en ventaja, con las bancadas independientes también jugando ahí. En este último día, ¿qué sí va a salir y qué no de esta legislatura? Hoy no hay agenda de oposición porque ya se acabaron los 3 días. Como liberan la agenda, el gobierno se la va a jugar por 2 cosas, Tatiana. 1, la conciliación de la reglamentación de la jurisdicción agraria que está pendiente en Senado. Y que hoy Senado y Cámara sesionen al mismo tiempo y aprueben el cupo de endeudamiento de los $17.000 millones. Quiere cacao. Ya el resto de proyectos pues están evacuados. Ya el día sin IVA salió, que es un proyecto de los partidos, no del gobierno. El de la trazabilidad ganadera está en sus últimas. Hoy podemos decir que el día estará menos dramático que lo que fueron ayer o antier. Lo que sí está pasando, y se está viendo mucho en la filigrana política por los pasillos, es la campaña para las mesas directivas del Congreso a partir del 20 de julio. Pues hablemos de eso, del futuro, cómo este cierre nos prepara para la siguiente legislatura, presidentes de Senado, de Cámara, la pelea entre bancadas, que vemos de acá en adelante. Bueno, varias cosas. Todo el mundo está en modo campaña para las mesas directivas. Eso va a marcar mucho el futuro de qué fuerza va a tener el gobierno en el tercer año del Congreso, Tatiana. Un ejemplo clave, algo que se está viviendo minuto a minuto, es la presidencia de la Cámara de Representantes, de la plenaria. Le toca al Partido Verde. Catherine Miranda, que es independencia del gobierno, tenía súper avanzada su elección, pero antes de ayer, Marta Alfonso Jurado, la representante del Tolima, también del Verde, pero más cercana al gobierno, lanzó su candidatura. Viene envalentonada porque logró sacar adelante la reforma pensional. En el Senado la cosa está un poco más decantada. Ya va a ser el próximo presidente Efraín Cepeda, que es del Partido Conservador, no aliado del gobierno. Hay peleas no tan mediáticas, por ejemplo, como las primeras vicepresidencias de las mesas directivas de Senado y Cámara. ¿Por qué son importantes, Tatiana? Porque de eso depende cómo se voten y cómo se agenden las sesiones de las plenarias. Como por ejemplo, para que no haya 3 días de la oposición sesionando de manera continua, porque eso lo definen los 3 directivos de la mesa, y pues si el gobierno tiene 1 o 2 aliados, pues eso facilita que se pueda negar, como pasó el semestre pasado, o como pasó recientemente en la Cámara de Representantes. También hay otras peleas que veremos que son de las comisiones. Hay una muy taquillera que está muy buena, y es la de la presidencia de la Comisión Primera del Senado, y es la misma por donde se hundió básicamente la reforma en la educación. Por acuerdos le tocaría al Partido Verde, y ahí están Ariel Ávila, que es aliado del gobierno, y Jonathan Ferley Pulido, que se autorreconoce como JP, que es el aliado de la oposición. No se descarta en todo caso que la U se meta al baile y diga: aquí no hay acuerdos, aquí esto es a voto limpio, porque podrían postular a Alfredo de Luque, que es opositor al gobierno y también quiere ser candidato presidencial en el 2026. Gracias, Gerson, por el cubrimiento, y ya liberado de funciones, feliz inicio de Copa América. Gracias, Tatiana, por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. Está listo el equipo negociador del gobierno con la segunda Marquetalia, la disidencia de Iván Márquez. Entre los nombres más visibles están el de María Camila Moreno, del Instituto de Justicia Transicional, y el ex senador de Nariño, Parmenio Cuéllar. Mañana el gobierno lanza la Misión Cauca. Promete que va a ser un plan integral para recuperar la seguridad y proyectos sociales en este departamento, que es epicentro de la guerra con las disidencias. Y el feminicidio va a ser la primera hipótesis que maneje la Fiscalía en todos los casos de muertes violentas de mujeres. El anuncio es de la fiscal general Luz Adriana Camargo. Todas las movidas de poder están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.